Bueno, ¿se te oye? ¿Sí? Ahora mejor. Bueno, pues empezamos con esta jota de grupo, con la jota de Sierra de Luna. ¿Os ha gustado, no? Ya la habréis escuchado porque es una jota que nosotros, cuando empezamos los festivales, esta y la palomica, si no es una es otra, la solemos cantar. Ya os habéis dado cuenta que cuando suben al escenario todo el grupo, si os dais cuenta llevan la mascarilla, no se la quitan. Entonces cuando suban en dúo, entonces sí que van a cantar sin mascarilla por el tema burbuja y tal, pero cuando suban todos juntos, igual que la rondalla, que la tenemos ahí con las mascarillas, pues ya sabéis que no se pueden quitar de momento. A vosotros también os pido, pues eso, por favor, las mascarillas, como hasta ahora, que las lleváis todos colocadas, que estamos bien enseñados, nos han enseñado ya. Ya no cogemos ni COVID, ni cogemos ni resfriado, ni alergias, ni nada, porque vamos a tener la mascarilla, ya queda poco, ya mismo nos las quitamos. Y luego va a cantar otro, y luego nos van a hacer un dúo. Entonces, tenemos a Rafael Franco por un lado, tenemos a Hilario Swing por el otro, y luego estos dos hombres nos van a cantar una jota de dúo. Así que os voy a pedir un fuerte aplauso para ellos. ¡Vamos allá! Bueno, pues antes del baile vamos con otra jota de estilo. En este caso la va a hacer una voz femenina, la va a hacer una zaragozana.
Es una chica que lleva con nosotros ya un tiempo, pero bueno, es el primer pilar que canta. O sea que va a ser como una profesional, fuera nervios. Vais a estar vosotros ahí para apoyarla. Ella es Mari Sánchez. Fuerte aplauso para ella. ¿Cómo lo ha hecho? Una profesional ya, ¿no? Sí. Aquí no hay que tener miedo para salir al escenario. Eso vosotros mismos, yo siempre lo digo, estamos en la calle Valentina Almirail, 2931. Si queréis tocar la rondalla, si queréis aprender a cantar, si queréis aprender a bailar sobre todo, que nos hacen falta bailadores. Da importa la edad, si hay ganas, estáis para subiros a un escenario, no hay miedo ninguno. Bueno, lo dicho, dejamos el canto y ahora vamos a ir con el baile. Aquí tenemos a una pareja de bailadores, Óscar Clemente y Sonia Belles, que llevan mucho tiempo bailando en la casa. No es el primer festival ni mucho menos que hacen, así que vamos a darles un fuerte aplauso. Van a hacernos la Jota de Calanda. Venga, ese fuerte aplauso al baile.
Bueno, pues es bonita la jota, ¿eh? La jota gusta escucharla, pero cuando los ves bailar también te dan ganas, sobre todo cuando te preguntaba al profe, dime una característica de esta jota, de la jota de Calanda. Y dice, bueno, es una jota tranquila, es una jota que es, bueno, para bailar picada, para bailar con la pareja así relajado, ¿no? Relajado un huevo, que al final han empezado todos, los dos que estaban han empezado a darle caña y la jota al final acaba animándose, ¿no? Es lo que te hace sentirla en el corazón, que se dice, ¿no? Bueno, pues dejamos el baile y seguimos de nuevo con el canto, con las jotas de estilo. En este caso nos van a cantar Laura Ortega y Juan José Muñoz. Así que os pido otro fuerte aplauso, que piquen las manos para esta pareja. Bueno, seguimos con la jota. En este caso ni es bailada ni es cantada. Va a ser una jota instrumental, va a ser una jota que nos va a dar nuestra rondalla. Desde aquí quiero darle quiero que les deis un fuerte aplauso a los profes que tenemos
a José Ángel en rondalla, a Óscar, que era el que estaba bailando, y a Laura Sarvisé, que la tenemos por allí cascando. Un aplauso para ellos, porque sin ellos no tendríamos grupo. Ellos con tesón, son los que hacen que el grupo tire para adelante y cada día ir poniendo cosas nuevas, haciendo jotas nuevas para que los alumnos vayan progresando. Pues bueno, en este caso José Ángel y la rondalla del Centro Aragonés van a hacer una jota instrumental que se llama La Mazurca de Fanalet. Un fuerte aplauso para la rondalla. Vamos a seguir con el baile, como se estaba diciendo, la pareja de antes, Óscar y Sonia, nos van a hacer una jota que si la escuchamos, el baile es muy bonito, ya lo veréis, pero la letra es preciosa también. Entonces todo junto, el baile, la rondalla y lo que sería el canto, hace una jota que es preciosa, escucharla, os va a gustar. Es la jota del Ta y el Te. Venga ese fuerte aplauso. A tu primo, a María.
vamos a seguir con un jotero que también debuta hoy. No debuta hoy. Muchos lo conoceréis. Él es José Doir. Fuerte aplauso para José y su jota de estilo. Para 7, ¿eh? Eso dice. Si nos cansamos antes, no podemos. Bueno, no nos peleemos. Para pelear, nada de pelear, eso es la jota. Nosotros no nos vamos a pelear, y menos ahora que le va a tocar cantar al suegro y a la nuera. Nunca mejor dicho, porque es la verdad, son suegro y son nuera. Quiero pediros un aplauso también, entre otros de los que habéis dado, en este especial para nuestro técnico de sonido, que desinteresadamente está el tío ahí, dale que te pego, que funcionando, haciendo que la cosa funcione dentro de lo que podemos, lo mejor que puede. Así que Iván, eso va por ti. Y ahora sí que vamos a seguir con ese dúo, van a cantar primero individualmente y luego van a hacer un dúo. Va a cantar primero la profe, nuestra profesora Laura Sarvisé, y luego van a hacer el dúo José Doir y de nuevo Laura Sarvisé. Así que ese fuerte aplauso para ellos.
Vamos a ir ahora, ya acercándonos al final, con una jota que la habréis escuchado, seguro que la habréis escuchado 1000 veces. Es una jota donde van a bailar, van a cantar y van a tocar. Es la jota o el baile de gigantes y cabezudos. Así que fuerte aplauso para este baile, gigantes y cabezudos. Grandes paradores de ser, ante la alegría que viene la boda, a mí me dio el alma que nos alborota, el mercurio suena del canto famoso, caras muy bonitas se asoman al coro, corre los chiquillos.
que se han propuesto romper el escenario esta gente. Y si no quieres caldo, a la segunda. Pues nada, ha aguantado. Bueno, pues ahora sí, con esta jota bailada, llegamos al final de nuestra actuación, con una rondadera de despedida. No sin antes, pues eso, agradeceros la asistencia, el apoyo que nos habéis prestado, las ganas de seguir hacia adelante, las ganas de vencer ya a este COVID que tenemos todos y de que, bueno, que las actividades a partir de ahora y a partir ya del año que viene vuelva todo a la normalidad, que es lo que parece que está siendo. Así que yo desde aquí simplemente os puedo decir, pues bueno, hasta lo próximo que hagamos, que posiblemente sea para la Navidad y si no ya para el aniversario, y si no nos volveremos a ver el Pilar que viene. Y bueno, aquí os dejo con Hidalguía Aragonesa, con nuestro maravilloso grupo que va a despedirse de todos vosotros. Y que viva la Virgen del Pilar. Y que viváis vosotros. Venga, hasta otra. Una palomita blanca.